equipo para servirle a Dios. Para recordar un poquito de qué se trata. Aquí tenemos la lámina. Voy a poner aquí. La lámina de esta que simboliza el engranaje, ¿verdad? Estos son todos los temas que nosotros hemos venido dando. Hablamos del perdón. Esto es un engranaje de un reloj, ¿verdad? Para que el reloj de la hora, un reloj de los antiguos, por supuesto, el reloj de la hora tiene que estar todo esto conectado uno con otro. Entonces ese es el simbolismo de los talleres. Nosotros empezamos con el perdón, el arrepentimiento, reconciliación con Dios, el inquirir o consultar a Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, la Biblia, el ayuno, la oración, la mentira, la rebelión, el dar y la prosperidad, que fue el último que dimos en octubre, creo, del 2016, ¿no? Que lo terminamos antes que yo me fuera de vacaciones. El servicio, el poder y la autoridad de las palabras, lo que es el quebrantamiento, el temor, y también porque el cristiano no recibe las bendiciones. Entonces hoy vamos a dar el último tema, vamos a empezar la última serie del tema del orgullo. Entonces este tema, trajeron lápiz y papel, ¿verdad? Sí. Amén, ok, porque esto es una escuela. Este tema lo vamos a ver de tal manera, vamos a abrir nuestro corazón, porque acuérdense que todos estos temas que nosotros hemos dado es para que el Señor nos limpie y nos edifique. No es con ánimo de decir la iglesia tiene esto, no, sino que nosotros nos vamos a edificar mediante la revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos quieren que venga el avivamiento? ¿Verdad? Todos estamos esperando el avivamiento, pero ese avivamiento nosotros tenemos que conservarlo, tenemos que vivirlo y conservarlo. Y una de las cosas que quita el avivamiento en nuestra vida es el orgullo, que vamos a ver donde está metido como una zorra oculta, y lo vamos a ir sacando en esos pequeños, entre comillas, detalles que pasan en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar. Entonces de ahí lo vamos a sacar, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu Santo nos los va a revelar a través de todo este estudio. Nosotros estamos esperando un avivamiento y el Espíritu Santo nos ha preparado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un tema que dio Nancy de estamos preparados. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Se acuerdan? Pero como que no se acuerdan. Estamos preparados. Entonces ella hizo un recuento de todo lo que el Espíritu Santo nos había dado a través de todas las prédicas y nos nutrió con un resumen. Entonces el Espíritu Santo nos ha preparado, pero tenemos que poner de nuestra parte para nosotros estar también preparados. Y parte de esa preparación es ir sacando esas zorras ocultas que hay en nuestra vida, y para eso vamos a ver el tema del orgullo. Porque muchas veces nosotros no recibimos bendiciones porque no estamos tratados en eso. ¿Por qué no estamos tratados? Porque la comunión íntima con Dios es pobre y entonces Dios no nos puede hablar. Amén. Y muchas veces recibimos victorias muy grandes, bonitas, poderosas, pero de repente viene un ataque tremendo del enemigo o se nos diluye esa victoria. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el orgullo es para nosotros los cristianos como la kriptonita para Superman. ¿Se acuerdan de Superman? Ajá. Superman, cuando le aparecía la kriptonita, le quitaba todos los poderes. Igual el orgullo es para nosotros. El orgullo quita y derrumba todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a empezar a leer Lucas 9:23, para que vayan anotando, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta la salvará. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros es una negación del yo, lo que Dios quiere, porque dice en la palabra que quiere que nosotros menguemos para que Él crezca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? A través de todo lo que hemos aprendido en los talleres. El trípode, que significa el arrepentimiento, el perdón y la comunión íntima con Dios. Con esto es que nosotros vamos a vencer todas las trampas del enemigo, porque el Señor nos va a mostrar y nosotros vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, y en la comunión íntima con Dios tenemos nuestro trato con el Espíritu Santo a través de su palabra. Si alguna de estas patas se quiebra, pues el fruto de la vida de nosotros se derrumba y se cae. Por lo tanto, tiene que estar el trípode completo. Amén. Pasa la otra de los gemelos. Y esto lo vamos a hacer a través del perdón y el arrepentimiento. Perdón, porque necesitamos perdonar a las personas involucradas en todas las áreas que nos afectan, y arrepentirnos del resentimiento que tenemos hacia esa persona. Muchas veces decimos, pero yo no tengo resentimiento con esa persona, yo no tengo rabia, pero está oculto. Si te hirieron y tuviste que perdonar, entonces tienes que arrepentirte de todo resentimiento, amargura contra esa persona, aunque no sea manifiesta, muy manifiesta en tu vida. Amén. Ok. Entonces era para hacerle un pequeño recuento, porque teníamos mucho tiempo que no hablábamos de esto. He predicado otras cosas, pero no habíamos hablado de esto. Entonces leímos en Lucas 9:23 que el orgullo es negarse a sí mismo. Y vamos a ir viendo poquito a poco. Esto es un estudio que nos va a ayudar a reconocer aquellas áreas de nuestro carácter en que muchas veces nosotros mismos no podemos ver, o que pasamos por alto por falta de conocimiento de la Biblia. Por esto es muy importante, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues Dios no nos puede hablar. Por eso muchas personas en los caminos del Señor siguen tan iguales como cuando llegaron a la iglesia, porque no escudriñan la Biblia, no la estudian, no aman la palabra de Dios, no oyen prédicas para estar oyendo y oyendo la palabra de Dios a fin de edificarse. Entonces, cuando es así, nosotros no podemos crecer en el Señor. Por medio de este estudio de la palabra de Dios, le vamos a quitar al enemigo los derechos legales que nos impiden avanzar en el propósito de Dios. Nos impiden la sanidad de las emociones, nos impide el crecimiento de la vida espiritual, la prosperidad económica, ¿verdad? Y la prosperidad en todos los aspectos, porque la prosperidad es integral. Vamos a leer Deuteronomio 8, 11, 18. Vayan anotando allí. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí habla, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová nuestro Dios para cumplir sus decretos, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Los estatutos los mandamientos son generales, ¿verdad? Es como decir la constitución del país. Pero los estatutos son los directos, personales y especiales para tu vida. Pero Dios no te puede dar estatutos si tú no tienes una relación íntima con Dios. Por ejemplo, le hago el ejemplo, tenemos la constitución del país, pero en la urbanización donde yo vivo hay estatutos, ¿verdad? Que son muy diferentes a los estatutos que están en la urbanización en Chacao o en Prados del Este. Son específicos para esa zona. Así el Señor nos da estatutos a nosotros, y eso lo da a través de la comunión íntima con Dios. Te va a decir, no hagas esto, no hagas aquello, y no es para que se lo impongas a otro, sino es tus estatutos personales. ¿Cuántos aquí Dios les ha puesto estatutos
Amén, amén, porque tenemos una relación íntima con Dios. Y lo que me manda a mí a lo mejor no es lo que le dice a otra persona, porque todo depende de nuestra relación con Dios, de nuestro carácter, de la formación que Dios nos quiera dar. Y entonces Él nos da estatutos. ¿Ok? Hago ese paréntesis allí. Sigo leyendo en el 12, versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Muchas veces Dios no prospera a las personas, no le concede las peticiones que tanto pide y pide y pide, porque el Señor conoce que se va a enorgullecer. Necesita más trato del Espíritu Santo, necesita más sanidad para que no se enorgullezca. ¿Ok? Dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre, al hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, muchas veces Dios no nos bendice en lo que tanto deseamos, porque podemos correr el peligro de enorgullecernos. Por eso debemos buscar la sanidad. ¿Se acuerdan de los tanques que vimos en el perdón? Bueno, esos tanques hay que trabajarlos constantemente cada vez que Dios trate con nosotros, porque de allí, de esa crianza, de esa base, es donde fluye el orgullo en nuestra vida y estorba pues el plan que Dios tiene para nosotros, y empezamos a usar los pronombres personales: mi, yo, me. ¿Ok? Aquí dice mi poder con mi mano, ¿verdad? Y no es con mi poder, es con el poder de Jesús y con la fuerza del Señor. Amén. Ok, estamos claros aquí. Otro punto importante es quitar todo bloqueo, porque muchas veces cuando oímos esta palabra, el orgullo, entonces decimos: yo no tengo eso, yo no tengo eso, yo no soy orgulloso. Entonces debemos pedir perdón a Dios en nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname por pensar que no tengo lo que se está diciendo aquí, y me arrepiento y abro mi corazón para que tú trates conmigo y trates con mi vida, porque dice la Biblia que del corazón mana la vida, ¿verdad? Entonces vamos a quitar todo bloqueo, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una pequeñita oración. Digan: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo quito todo bloqueo que esté en mi mente y en mi corazón con respecto al tema del orgullo. Yo quiero que tú me muestres dónde está escondido en mi carácter, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis deseos y mis metas, todo espíritu de orgullo, Señor, porque yo quiero cumplir el propósito tuyo conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuncio a todo bloqueo en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. Entonces, el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Ahora que hemos quitado todo bloqueo, tenemos un corazón simple para Dios, sencillo para Dios, ¿ok? Un corazón y una mente sencilla para Dios. ¿Qué es el orgullo? Vamos a leer esta porción de la palabra que dice 1 Corintios 3:18, para los que están anotando, que dice así:
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 8:2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Okay? Cuando usted piense que sabe mucho de una cosa, póngase de rodillas, porque no sabemos nada y es la mejor actitud que nosotros podemos tener en nuestra vida íntima con el Señor, ¿verdad? Ok, entonces como les dije antes, debemos abrir nuestro corazón, porque dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fue la oración que hicimos, sacar todo bloqueo de nuestra mente y nuestro corazón, para que así cuando avancemos en el estudio, el Espíritu Santo nos pueda ir mostrando en esas áreas, porque, hermanos, viene un avivamiento y nosotros los vamos a disfrutar y el diablo no nos los va a quitar. Amén. Amén. Entonces, el orgullo es la exaltación desmedida del yo, consciente o inconsciente, ¿verdad? Es actuar en independencia con Dios, o sea, ser independiente. Yo tomo mis propias decisiones, no necesito a Dios. A veces eso pensamos que porque estamos en la iglesia no lo hacemos, pero muchas veces nosotros lo hacemos, ¿ok? Y el Espíritu Santo se encarga de mostrárnoslo y redarguirnos. Es no aceptar ni reconocer mis debilidades como ser humano y no estar interesado en corregirlas, porque muchas veces tengo debilidades, pero no estamos interesados en corregirlas, sino yo soy así y a mí nadie me va a cambiar, yo quiero seguir siendo así. Es buscar, también hay orgullo cuando buscamos culpables en el otro lado, ¿verdad? O le echamos la culpa al diablo, decimos no, porque ese es el diablo, en vez de nosotros primero trabajar con nosotros para que el Espíritu Santo nos limpie y así el enemigo no tenga ningún derecho legal en nuestra vida. El orgullo es creer y aferrarse a nuestras propias fuerzas, creyendo que con mis conocimientos, habilidades, lo puedo todo. Es no tomar a Dios en cuenta para depender total y absolutamente de Él. ¿Okay? Entonces allí estamos manifestando orgullo. Y fíjense que en este punto nosotros podemos caer fácilmente. Cuando a mí me ha pasado, cuando de repente siento y hago algo y digo así y actúo, pero Dios no me dijo eso, pero yo estoy creyendo que sí. Entonces ahí actué de manera independiente con Dios. Entonces pedir perdón al Señor: Señor, perdóname, porque esta independencia viene del orgullo. Es una falta de negación del yo al yo y un rechazo a la presencia de Dios en tu vida o en alguna área de tu vida. Es pensar y actuar como que me lo merezco todo o que yo no me equivoco. Sí, todos nos equivocamos y no merecemos nada. Amén. Entonces, cuando tenemos eso en la mente, el Señor nos va a guiar. El espíritu de orgullo se disfraza muchas veces de fortaleza. Por ejemplo, cuando decimos en medio de un quebranto: yo no voy a llorar, yo no me voy a quebrar, ¿verdad? Yo voy a salir adelante, pero ese yo está ya en primera persona, porque yo salgo adelante mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. O también decimos: a mí nadie me doblega, a mí nadie me va a doblegar, ¿ok? Entonces allí hay orgullo. Y vamos a ir viendo muchas frases que decimos, muchas actitudes en nuestro carácter, donde nosotros vamos a notar, y usted en su intimidad con el Señor, pues se va a arrepentir. Y una vez que terminemos el estudio, su corazón va a estar abierto para esta área, porque no es que no vamos a caer más en orgullo, no, porque eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos ser libres de espíritus de orgullos ancestrales o que venga de abolengos, de la familia, ¿cómo no? Eso está bien, pero siempre vamos a estar cayendo en orgullo. ¿Sabe por qué? Porque hablamos, sentimos, estamos en este mundo. Lo que va a pasar diferente es que
con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de la palabra, nosotros vamos a estar alerta a la voz del Espíritu Santo. Cuando yo caigo en esta área, inmediatamente el Espíritu Santo me dice, y yo, ay Señor, perdóname, y me arrepiento de todo orgullo. Entonces vamos a estar sensibles, porque conocemos la palabra y hemos abierto nuestro corazón y hemos quitado todo bloqueo. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Okay. En el pueblo de Dios siempre hay dos grupos de personas o dos polos opuestos, ¿no? Los que saben que tienen orgullo, lo conocen, lo reconocen y luchan para no ofender a Dios, y los que lo tienen y no saben que lo tienen. Entonces acusan a los otros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reconocer que eso es una condición de nuestra naturaleza pecaminosa que se va a manifestar mientras más nos alejemos del Señor, mientras más nos alejemos de la comunión íntima con Dios, de la Biblia, de la palabra, de la sujeción a las autoridades, se va a manifestar más. ¿Ok? Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros a los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros exigimos a otra persona, por ejemplo, que exigimos a otras personas que tenga el mismo nivel, o sea, aquí dice atan cargas pesadas, difíciles de llevar, ¿no? Entonces, aquí yo puse, cuando nosotros le exigimos a otras personas que tengan el mismo nivel de entendimiento que nosotros y lo juzgamos y lo criticamos porque no piensan como nosotros. Yo lo he hecho y me he arrepentido, de verdad. Y simplemente esas personas necesitan un tiempo y un proceso, y uno se escandaliza, pero ¿cómo es posible que tenga 30, 16, 18 años en el Evangelio y no haya entendido esta verdad o no haya comprendido esto? Simplemente todo depende, hermanos. ¿Sabe por qué? Yo meditando con el Señor, esto sucede porque depende ese crecimiento en las personas en la comunión íntima con Dios y el servicio. Si la persona no sirve, no hace nada para Dios, Dios no lo poda. Porque dice que todo árbol que da fruto, Dios lo poda para que lleve mucho fruto. Entonces ahí tenemos el entendimiento de por qué hay personas que tienen años en el Evangelio y no llegan al máximo que Dios quiere que lleguen. Entonces no los podemos juzgar porque necesitan tiempo, proceso, servicio y ganas de querer adorar y alabar y agradar a Dios. Amén. Aquí dice también que dice que, o sea, señales, ¿verdad? Que quieren los primeros asientos en la cena, que los llamen maestros, ¿verdad? El único maestro es Jesucristo. Nosotros simplemente, Él nos presta sus dones, pero el único maestro es Jesucristo. Y es manifestado de manera externa. Muchas veces uno ve de manera externa el orgullo en las personas, pero también eso está en interno, porque muchas veces lo tenemos. Y dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto es parte de la expresión externa del orgullo, lo que dice la palabra. El orgullo manda, pero no hace. Obliga, controla, domina y no tiene compasión. Son señales, ¿verdad? Controla, domina, no tiene compasión. Entonces hay mucho orgullo en esa persona porque le falta el temor de Dios y le falta la comunión íntima con Dios. Se promociona a sí mismo, que es lo que dice en este texto de Mateo 23:4. Se promociona a sí mismo en lo que hacen, no dejan que sea el Espíritu Santo que los haga, que los promueva, ¿verdad?
se molestan si no los ponen a servir, o murmuran en su corazón si no los ponen a servir. Y el servicio depende totalmente de su comunión íntima con Dios. Si usted tiene una relación íntima con Dios, usted está en obediencia, usted quiere agradar a Dios, evangeliza, lee la Biblia, entonces Dios lo va a levantar y Dios lo va a poner a servir. Pero si se molesta, entonces hay que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué no me ponen, Señor? Y el Espíritu Santo nos va a decir. También quieren ser los primeros en todo. Les gusta y necesitan que lo alaben y reconozcan públicamente su don o su título. Entonces, estos son como características muy visibles, pero nosotros nos estamos empeñando en ver lo que el Espíritu Santo nos va a decir a nuestro corazón, ¿verdad? Proverbios 27:2 dice: el alabarse uno mismo, exaltar mucho lo que hacemos, lo que tenemos, ¿verdad? Lo que hacemos para los hombres, entonces lo que hacemos para Dios, entonces nos estamos alabando nosotros mismos. Nosotros debemos esperar, cuando tenemos una relación íntima con Dios, nosotros ya estamos siendo sanados, porque no podemos decir ya hemos sido sanados, sino estamos siendo sanados de lo que es la falta de aprobación. Entonces, si estamos trabajando con eso, ya nuestro Padre es el que nos aprueba, y no vamos a depender de que alguien me halague o me diga o me exalte, porque ya el Señor lo hace conmigo. No quiero decir con esto que no es necesario la honra, que no es necesario decir cosas buenas que hace el cristiano o cualquier otra persona. Sí es bueno porque la Biblia lo dice, pero nosotros no lo estamos esperando del hombre, sino de Dios, por medio de nuestra comunión íntima con Dios. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Ok. Ajá. Entonces aquí dice: hacer las obras para ser visto por los hombres, y no lo hacen para Dios. Una señal de que hacemos para los hombres es cuando nos ofendemos porque no nos agradecen lo que hicimos o esperamos algo de los hombres. Le hicimos un favor a una persona X de cualquier manera y nos molestamos porque esa persona no es agradecida. Muchas veces nos da contra la pared, nos trata mal, nos maltrata. Entonces nos molestamos con esa persona y ponemos distancia. Eso significa que lo hemos hecho para el hombre. Y Dios permite que el hombre se porte así, que sea desagradecido, para que nosotros reconozcamos en nuestro corazón para quién lo hicimos. Amén. Amén. Entonces, Colosenses 2:23-24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nosotros, Colosenses 2:23-24, por ejemplo, ya dijimos cómo sabemos cuando lo hacemos para los hombres, cuando nos molestamos y decimos, pero concha, pero es que esa persona es desagradecida, yo le hice esto, y empezamos a hacer un inventario de todo lo que hicimos por esa persona. Ahí estamos pecando de orgullo. Entonces debemos decirle al Señor: Señor, yo lo hice para ti, no me importa, voy a recibir la recompensa de parte tuya y de donde yo menos lo espero, porque no lo hago para el hombre, sino para Dios. ¿Cuándo recibo esa recompensa? Cuando tengo una relación íntima con Dios, que tengo mi intimidad con Dios. De ahí es que viene la recompensa. Si yo no recibo mi recompensa de parte de Dios y Él sabrá cómo me la da, es porque mi relación íntima con Dios está falla, está pobre, ¿verdad? Porque de ahí es que la vamos a recibir. Y una vez que nosotros estamos en el proceso de sanidad, vamos a dar, a servir y a entregarnos con alegría, pero eso se va a ir quitando, porque cuando vemos
la recompensa del Señor, cuando vemos que el Señor nos habla y nos responde, es como que ya lo que dice el hombre no llega tanto, aunque es necesario porque vivimos en una sociedad y la gente pues necesita ánimo, pero no vamos a depender de eso, sino de Dios. Amén. La soberbia y el orgullo endurecen el corazón y mantienen a la persona en engaño. Vamos a ver Segunda de Reyes 5 del 1 al 9. Esto es un caso porque a lo largo de todo este tema, cuando nos vuelva a tocar, vamos a ir viendo personajes que cayeron en orgullo. La cita es Segunda de Reyes 5 del 1, 9 al 14. Vamos a leer esto para que veamos por dónde se mezcla, se mete el orgullo. Segunda de Reyes 5. Vamos a empezar en el versículo 1, después saltamos al 9 y 14. Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Nosotros podemos ver aquí que Naamán era un hombre valeroso, era estimado por el rey, había logrado muchas proezas, pero él se enorgulleció, él se enalteció, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí del 9 al 14. 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando en su casa, leen todo el capítulo para que vean, ¿no? Es en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía que para mí saldrá, y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra, ¿verdad? Muchas veces hay ministerios o personas muy exitosas, cristianos, vamos en el mundo cristiano, y muchas veces el Señor necesita quebrantos o bajarnos del estatus, o simplemente que las personas no nos tomen en cuenta, que de repente desaparezca todo el afecto, el cariño que nos tenían. Y eso es una misericordia de Dios para que nosotros no nos enaltezcamos, no nos enorgullezcamos de lo que Dios nos ha dado. O sea, es un trato que Dios tiene con nosotros. Entonces no nos debemos sorprender cuando alguien que es muy valorado por nosotros, muy apreciado, una autoridad, nos trate mal, porque Dios está tratando con nosotros, ¿se acuerdan como dice el mundo? Bájale 2, nos está bajando 2, amén. Entonces aquí vemos que Naamán se fue enojado diciendo, ya eso lo leí, dice en el 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. La persona que está llena de mucho enaltecimiento siempre critica y juzga la manera de actuar Dios, porque el Señor no actúa como según la inteligencia del hombre, sino que a veces dice: pero bueno, yo no entiendo por qué esta persona hace esto, o por qué en la iglesia hace esto, por qué estos líderes están actuando así. Porque Dios lo hace para tratar con nosotros, para ver si a pesar de todo eso negativo que vemos, nos doblegamos a Dios. Él podía verlo, como decía él en su sabiduría humana, que habían ríos más sanos que ese Jordán, pero Dios hace así. Dios muchas veces nos mete en los Jordanes más sucios para ver si así aún nosotros doblegamos el orgullo delante de nosotros y somos humildes delante del Señor, y somos humildes delante de Él. Amén. Entonces en la casa se lee ese pasaje de Naamán. Vamos a ver aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta
te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño que quedó limpio. Como le estaba diciendo, el Señor no hace las cosas como nosotros queremos. Entonces, muchas veces nos da personas, esposos, esposas, autoridades, que uno dice, pero bueno, ¿pero por qué actúa así? Entonces, es porque Dios quiere trabajar con nuestra vida y quiere que nos sometamos a pesar de lo que vemos, porque fácil es someterse o sujetarse a una autoridad que no falla, bien sea esposo, pastor, líder, lo que sea. Es fácil sujetarse a una autoridad estrella para nosotros, pero cuando Dios trata con nosotros, nos hace que nos sujetemos a autoridades que fallan, ¿verdad? Y eso fue lo que logró David con Saúl. Era una autoridad que fallaba muchísimo y sin embargo él se sujetó. A ese ejemplo nosotros lo debemos tomar, y ahí está siendo doblegado el orgullo en nuestra vida. Dios muchas veces, para podernos usar, necesita quebrantar el orgullo en nosotros con mucha frecuencia en nuestra vida cristiana y de servicio. Y lo hace bajando a la persona de estatus. Si tiene que, lo que vemos que pasa con Naamán, ¿verdad? Él se sentía muy grande porque de verdad era valioso el hombre en el reino, pero el Señor lo bajó. Y a veces lo hace bajándonos de estatus. Si tiene abundancia, le permite escasez. Si sirve, le quita los cargos. Si estamos acostumbrados a ser tomados en cuenta, hace que la gente los ignore, o más aún nos desprecie, nos trate mal, no nos den las gracias por los favores que hicimos. Y cuando tenemos muy presente que el bienestar de una persona nos lo debe a nosotros, entonces eso es pecado de orgullo. Nosotros debemos doblegar eso delante del Señor, porque lo hacemos para Dios, no para los hombres. El Señor usa personas importantes y de mucha estima para nosotros como líderes, autoridades, para tratarnos, ¿okay? Y llevarnos a la humildad en ese sentido. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un porqué, tiene un significado, tiene un aprendizaje. Dios permite que critiquen lo que hacemos en nuestro servicio o liderazgo con mala actitud incluso, y eso nos duele, para que nosotros crezcamos y busquemos por qué Dios quiere tratar. Recordemos que si hay dolor y nos sentimos ofendidos, entonces hay algo de qué arrepentirse. Si nos sentimos ofendidos, molestos, entonces tenemos que arrepentirnos. Y esto es cotidiano en todos nosotros. Tanto si tenemos servicios, si tenemos ministerios, si somos líderes, en todos nosotros Dios siempre, mientras estemos vivos, Dios siempre está tratando con nosotros esa área del orgullo. El orgulloso le cuesta obedecer, argumenta para que se haga como él dice, pero esto no es así, pero ¿por qué no lo hacemos así? Pero entonces pone muchos pero, y ahí demuestra que no está sujeto. Nosotros podemos ver en 2 de Reyes 5, del 11 al 12, que Naamán cuestionó el río donde el profeta le dijo que se lavara. Él se hizo una idea en la mente, una idea de cómo sería el ritual acorde a su investidura y a lo que él era en el reino, que le iba a tratar el profeta de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ni siquiera el profeta salió, sino que le gritó desde adentro, mira, que se lave en el Jordán 7 veces. Y para él eso fue horrible, porque él estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía, ¿verdad? Entonces así hace el Señor con nosotros, de tal manera que cuando usted vea que le tiran la puerta en la nariz, vaya de rodillas al Señor. Señor, ¿qué área de orgullo estás tratando en mi vida, que estás tratando conmigo? Amén. Vamos a ver síntomas y señales y características del orgullo como en la vida cotidiana, ¿verdad? El orgulloso se le hace muy difícil decir lo siento, estaba equivocado. No aceptan que fallaron. Se arrepiente, entre comillas, delante de Dios, pero no restituye.
no ofendió a una persona, pero no restituye. Esto significa que no hay relación íntima con Dios, porque muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios, pero el Señor nos dice, ve y pídele perdón, dale una explicación a esa persona del por qué lo hiciste. Y ahí estamos pasando al reino de Dios, al lado de la humildad. Manifestamos orgullo cuando nos molestamos porque la persona a las que discipulamos o criamos, ¿verdad?, en caso de los hijos, no piensan ni actúan como nosotros. Nosotros queremos, o sea, cuando nosotros tenemos ese sentir de que queremos que nuestros discípulos o nuestros hijos sean como nosotros, ahí estamos pecando de orgullo, o que vean las cosas, no, porque es que yo a tal edad yo hacía tal cosa, es que yo en tal tiempo hice tal cosa y tú no lo haces todavía. Entonces ahí estamos pecando de orgullo, y además hay otro pecado, que estamos violando la dirección del Espíritu Santo en ese discípulo o en ese hijo, porque Dios tiene su tiempo y su proceso para cada quien. Queremos también, o sea, otras señales que queremos también meter en la mente de nuestros hijos, vamos a poner hijos pequeños, ¿verdad? Las ideas que nosotros tenemos ya de adulto de 40, 35 años. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, para no violentar la dirección del Espíritu Santo en nuestros discípulos y en nuestros hijos, y que el Señor sea el que los dirija. Nosotros los orientamos según la palabra, pero sus inclinaciones, pues Dios las va a canalizar, tanto de discípulos como hijos. O pretendemos que un discípulo nuevo piense, o que tenga 6 meses, piense y actúe como nosotros que llevamos 30 años en el Evangelio. Y lo criticamos y le decimos, pero no. Entonces tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por eso. Yo lo he hecho, porque lo he hecho muchas veces, y de verdad, estudiando el tema y repasando, me tuve que arrepentir, porque esto yo lo he hecho. Yo decía, pero bueno, pero si este es cristiano, ¿y por qué está actuando así? Simplemente tengo que arrepentir de todo espíritu de orgullo, porque el proceso de Dios con cada quien es diferente, y el tiempo es diferente. Simplemente podemos tener misericordia porque Él no ha llegado a ese entendimiento todavía, ¿verdad? O esa persona. Vejamos y humillamos a esa persona sin comprender el tiempo y el proceso, y como les dije anteriormente, el servicio marca el crecimiento del creyente. Una persona que no tiene el entendimiento que uno espera ver es porque simplemente a lo mejor tiene una relación íntima con Dios bastante buena, pero no sirve a Dios, no canaliza. Por eso es importante que nosotros canalicemos en qué le vamos a servir a Dios, qué voy a hacer yo para Dios. Señor, tengo 3, 4 años en el Evangelio, 5 años, y no sé qué voy a hacer para Dios. Bueno, póngase a evangelizar. Evangelice, y ahí Dios lo va a ir canalizando, porque depende del servicio que el Señor nos trate y nos pode. Amén. Otra señal de expresiones de nuestra vida cotidiana es: yo tengo 60 años y a mí nadie me engaña. Mentira, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Hasta el corazón de nosotros nos engaña. A mí me engaña. Yo he creído, no, esto es así, tal y cuando yo, ay Señor, perdóname, porque eso no es así. Entonces no podemos decir, a mí nadie me engaña, mentira. Y ahí nos arrepentimos, pongamos eso en la lista, el Señor, perdóname, porque en esta oportunidad yo le dije a mis hijos, a mi esposo, tú a mí no me engañas. ¿Ok? Con una actitud de orgullo, sabiendo que es el Señor el que revela las cosas. Otra que se escucha a veces, tú no me puedes ayudar. Las personas muchas veces han dicho, a mí también me han dicho, que las personas, porque una persona no tiene hijos, no puede ayudar a otras que sí los tiene, o porque una persona no está casada, no puede ayudar a otra que no lo está. Entonces, y sabes que sí pueden ayudar, ¿sabes por qué? Porque nosotros no ayudamos con lo de nosotros ayudamos con la palabra. Amén. Si una persona no tiene hijos, pero te puede dar consejos de la palabra. Una persona no tiene esposo, pero te puede dar consejos que vienen de la palabra, porque es la palabra la que nos ayuda y nos edifica.
Cuando decimos, tú no me puedes ayudar, o yo no quiero que seas tú el que me atienda. Entonces ahí hay orgullo. O eso ya lo sé. Muchas veces, ay no, ese tema ya yo lo sé. Nosotros no podemos decir, eso ya lo sé, porque estamos aprendiendo todos los días. Muchas veces decimos, no, ese predicador o ese libro no tiene nada que yo no sepa. Lo que debemos decir es decir, Señor, lo que está diciendo ese predicador, o lo que dice ese libro, lo que estoy oyendo en esta conferencia, confirma lo que tú me has dicho. Y ahí nos debemos alegrar, ¿verdad? Pero no decir, ay, no, ya eso yo lo sabía, eso no, nada me enseñó. No, Señor, confirma lo que ya tú me has enseñado. Es la posición del lado del reino de Dios. Expresiones como esta, yo no merezco esto ¿verdad? Cuando aparece el quebranto, yo no merezco esto cuando nos está pasando cosas o circunstancias difíciles. Nosotros vemos que muchas veces en las colas comprando alimentos hay gente que dice, nosotros como venezolanos no merecemos esto. Y claro que sí, porque si hay pecado, porque la Biblia dice en Proverbios 26:2, vamos a leer aquí, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el país, sí lo merecemos porque viene por el pecado que hay en el país. Que estamos pasando este quebrantamiento, que va a venir un avivamiento, porque va a venir un derramamiento del Espíritu Santo por arrepentimiento, amén, sí va a pasar, pero es necesario el quebranto, amén. Entonces, también creer que siempre tenemos la razón. La persona se molesta, se rebela porque Dios no responde como Él quiere. Muchas veces estamos desesperados por la respuesta del Señor y simplemente el tiempo es de Dios. Y ahí se está manifestando el orgullo dentro de nuestro corazón. Entonces, en cada situación, en cada problema, Señor, ¿dónde está el orgullo en mi corazón, en esta área que tú estás tratando? ¿Ok? El orgulloso justifica sus errores y equivocaciones para proteger su yo. Las personas que se excusan, dicen, no, pero es que yo lo hice por esto, y todos caemos en esto, porque es como una respuesta automática. Solo con la comunión del Espíritu Santo nosotros decimos, bueno, Señor, me estoy excusando, me estoy defendiendo, y nos arrepentimos. Estoy justificando mis errores. Y cuando nosotros nos justificamos, entonces ponemos un bloqueo para que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo y nos trate. También siempre tiene consejo para los demás sin que se lo pidan. Muchas veces las personas dicen, mira, yo te voy a dar un consejo, ven acá que yo te voy a aconsejar, sin la dirección del Espíritu Santo y sin que esa persona se lo pida. Hay otro punto que son las autoridades. Las autoridades sí están capacitadas y destinadas para que nos llamen en cualquier momento y nos corrijan algo y nos den un consejo, nos den una sugerencia, aunque nosotros no se las estamos pidiendo. Amén, porque ellos para eso están capacitados y están puestos allí, que ellos ven otras cosas que nosotros no vemos. Muchas veces nos llaman y nos dicen, mira, yo veo esto y lo debemos poner delante del Señor. El orgulloso no recibe consejo de nadie, no acepta la explicación de la gente cuando falla, ¿verdad? Cuando la gente falla, muchas veces nosotros tenemos un conflicto con una persona y no los dejamos hablar, lo mandamos a callar. No, eso no es así. Y lo que manda la Biblia es que hay que dejarlo que hable y después nosotros le corregimos, pero nosotros debemos aceptar la defensa que está haciendo la persona, porque hace catarsis y allí mismo Dios lo va a convencer, ¿verdad? Entonces debemos tener esa prudencia cuando nosotros le decimos a las personas, le corregimos fallas.
que debemos dejar que, bueno, que él exprese su punto de vista. Eso es válido para cada una de las personas y es necesario, porque si no lo dejas hablar, entonces se revela, bueno, dime, ¿qué fue? Entonces cuando él hable completo, ahora hablo yo, y entonces le vamos a exponer cuál fue su falla y cómo lo ve, en este caso, si es alguna autoridad o cómo lo ve uno, ¿ok? Manifestamos orgullo cuando criticamos o menospreciamos o descalificamos personas, ministerios, congregaciones, cantantes, denominaciones, porque no tienen el mismo nivel de revelación que nosotros y juzgamos. Entonces, igualito lo que dije antes, nosotros debemos liberarnos de esto antes de ir a comentar algo de esto, porque acuérdense que estamos sacando esas zorras ocultas que están en nuestro corazón y en nuestra vida, porque Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir. Entonces nosotros debemos, antes de ir a comentar, mejor se lo comentamos al Señor y no lo comentamos con otras personas para no caer en juzgar y en pecado de orgullo. Que caemos, pero nos arrepentimos, vamos al Señor, Señor, no quiero hacer esto más porque no quiero ofenderte. Una persona orgullosa necesita defenderse y quiere siempre tener la razón, ¿verdad? Y ataca al que le corrige. A veces nos tocamos con personas que le estás corrigiendo algo, hay un problema y la persona te dice, pero tú también tienes tal cosa. Y esa no es la dinámica que nosotros debemos. Si nos están corrigiendo, aunque la persona que nos esté corrigiendo tenga sus fallas y sus problemas, nosotros debemos aceptar nuestra parte, porque entonces estamos haciendo un ping-pong y tirando hacia la otra persona como para no recibir y hacer una barrera y no recibir la corrección. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces ahí se levanta el orgullo. Entonces, como les dije, estamos sacando así de esas partes ocultas que está. El orgullo no olvida una ofensa, siempre la está recordando con malos sentimientos, ¿verdad? Y actitudes que le hacen daño. La humildad perdona y la deja pasar y no la nombra más. El orgulloso reflexiona mucho en la ofensa y habla extensamente de ellos y la repite, lo hace de manera repetitiva y se encarga de saberlo a todo el mundo. ¿Por qué pasa esto en nosotros? Cuando nosotros decimos, sí, pero me hicieron esto y mira lo que dijeron y mira esto, porque tenemos el orgullo herido. Y entonces por eso repetimos, tenemos la necesidad de repetir la ofensa, y se lo decimos a uno, se lo decimos al otro, porque nuestro orgullo está herido. Cuando nosotros perdonamos, le decimos, Señor, te entrego eso, y ya por amor al Señor, por nuestra comunión con Dios, no vamos a nombrar más el asunto, para no caer en esa área de orgullo y que el enemigo nos gane ventaja y nos esté coartando y quitando nuestras bendiciones. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. O sea, cuando nosotros perdonamos, nos arrepentimos y procesamos las cosas, entonces podemos pasarla por alto y ya no la comentamos más. Si no podemos hacer esto, sino que nuestra exposición de la ofensa es repetitiva, entonces hay algo que sanar. Hay algo que yo le tengo que decir al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué sigo hablando de esto cada día y cada instante repito esto? Segunda de Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Busquen este texto, que yo lo volví a leer porque me parecía que había copiado mal, porque había como una repetición, pero no copié mal, es así, léanlo. Es Segunda de Corintios 10:12, ¿no? Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, simplemente cuando juzgamos nos estamos comparando y nos estamos como enalteciendo. El orgulloso demanda una disculpa por pequeñas ofensas, ¿verdad? Tienes que pedirme perdón, y el perdón no se demanda. El perdón viene espontáneo porque el Señor le dijo a la persona que pidiera perdón
y restituyera, pero el perdón no se demanda. Otra señal del orgullo es el sarcasmo, las burlas, las ironías, y se escandalizan de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Cuando la gente dice, pero hiciste esto, y entonces se escandaliza, incluso hasta se ríen de eso. Ahí está presente eso. Antes de ser cristiano, pues uno hacía mucho esto, pero entonces si lo recordamos ahorita, podemos arrepentirnos delante del Señor por haberlo hecho antes de ser cristiano. El orgulloso no se da cuenta cuando hiere a otros, es insensible por la falta de comunión con el Espíritu Santo, que es el que los redarguye, sino que trata y dice cada cosa y no es redarguido nunca esa persona, y es porque el orgullo está muy alto. Si nosotros trabajamos cada una de estas cositas en nuestra vida, entonces vamos a ir como limpiando, pasando esa escobita espiritual en nuestro corazón, para que el momento que nos lleguen las bendiciones y venga el avivamiento a nuestra vida, nosotros lo podamos retener. Porque dicen que, por ejemplo, en Argentina hubo un gran avivamiento y se perdió, y han habido muchos avivamientos en el mundo que se han perdido. Uno que se pierde el avivamiento por falta de discipulado, y otro es por el orgullo, porque cuando vienen cosas buenas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a andar en las alturas, que eso lo vamos a ver cuando nos toque la próxima clase. También otra señal es la necesidad de mostrar tus éxitos, fanfarronear de todo lo que tienes, de todo lo que haces, todo lo que has hecho. Si tenemos esa necesidad, entonces tenemos que sanar nuestra autoestima. Cuando tenemos esa necesidad de decir lo que tengo, lo que hago, lo que Dios hizo a través de mí, entonces vamos a sanar, ¿verdad? Para que el Señor nos dé esa paz que necesitamos y esa aprobación de parte de Él para no tener esa necesidad. Y por último, por hoy, voy a leerle una ilustración que yo copié, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cuando uno fanfarronea y dice mucho de sus éxitos y dice lo que tiene y todo eso. Y se lo voy a leer textualmente, que dice así: caminaba con mi padre y él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además de cantar los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, y es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. ¿Qué representan estos vacíos? La falta de sanidad, la falta de aprobación de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que tener nuestra identidad clara, saber quiénes somos para Cristo y quién somos en Cristo Jesús y cuánto Jesucristo nos ama, para que podamos andar en humildad, ¿verdad? Sirviendo al Señor. No es fácil, porque tenemos que luchar con muchas cosas que traemos. No es fácil, pero sí dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ayudará en todas estas cosas, y mediante pues lo que pasamos en las láminas, la comunión íntima con Dios.